Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos, escuchamos, compartimos acerca de la actualidad, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un mano a mano, hoy tenemos un frente a frente, hoy hay marca personal. Hoy vamos a hablar de los deportes y la fe, su relación, cómo se compaginan y cómo nuestra fe nos puede ayudar en la vida deportiva y cómo los deportes pueden ayudarnos a crecer en nuestra fe. Y para esto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado que de hecho vivió una vida como deportista profesional. Nos vamos hasta Texas para darle la bienvenida a José María Huerta, el Chema Huerta. José María, qué gran alegría recibirte en Perspectiva Católica. Es un gusto para mí y un honor el hecho de poder participar con ustedes en este programa tan importante, sobre todo porque es vital que el mundo sepa cómo piensa la Iglesia al respecto de lo que es el deporte en la combinación con la fe. Así es de vital importancia, precisamente esto que mencionas, José María. ¿Cómo piensa la Iglesia acerca del deporte? ¿Cómo se compaginan? Hace poquito tiempo el Papa Francisco, hablándoles a deportistas italianos, decía, y tomo su mensaje, les decía a él, a través de su esfuerzo deportivo, los deportistas recuerdan al mundo el valor de la fraternidad, que también está en el corazón del Evangelio. Y Chema, quería iniciar el programa con esta parte acerca de la importancia de reconocer cómo en el deporte no es algo que es individual, no es algo que es privado, no es algo que solo me compete a mí. Es decir, desde el mismo momento en que alguien quiere hacer deporte a cualquier nivel, pues ya pasa a ser parte de una fraternidad, ¿no? Sí, sobre todo, mira, creo que hay muchas confusiones en el deporte, en el aspecto de que no se puede mezclar nuestro credo con la actividad deportiva. Estamos hablando a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el gran error, porque cuando uno habla de practicar un deporte, ya sea amateur o profesional, no importa dónde lo realices, Dios debe estar contigo. Entonces, si ponemos la palabra fe, significa que Dios está invitado a participar. Y si Dios lo invitamos a participar, no solamente es que nos va a dar confianza para lograr un éxito, ¿no? No solamente es eso, también es jugar bajo sus principios. Y sus principios, que en este caso el principal es la integridad, la verdad. Y si eso no se aplica o no jugamos o no decidimos participar bajo esos principios, entonces vemos un fútbol ilegal, un fútbol ilegal para los conceptos divinos. Y esto que mencionas es sumamente importante, comenzar desde esta parte y que me lleva a la cita bíblica precisamente, ¿no? De San Pablo en su carta a Timoteo, que dice en el capítulo 2 de la segunda carta, le dice, también los que compiten como atleta o ganan el premio si no compiten de acuerdo a las reglas. San Pablo diciendo, aquellos que compiten como atletas no ganan el premio si no compiten de acuerdo a las reglas. Chema, la importancia, como lo acabas de decir hace un instante, de reconocer que participar en cualquier actividad deportiva tiene que partir desde unos principios correctos, desde un punto de vista concreto, desde una partida de seguir unas reglas, de hacerlo de acuerdo a un orden y no hacerlo a costa de lo que sea. Chema, tú como persona en tu vida propia, pues llegaste a participar y a practicar los deportes a nivel profesional. ¿Te recuerdas cómo fueron los inicios y cuáles eran los primeros retos de aquel niño, de aquel jovencito que se veía haciendo deporte, que se veía jugando profesionalmente al fútbol? Bueno, primero siempre crecí en la actividad deportiva, pensando que uno más uno eran dos, ¿no? Que en este caso vamos a verlo como paralelamente el concepto de hacer las cosas bien, ¿no? Conforme la voluntad de Dios, ¿no? Entonces siempre crecí así hasta que llegó un momento que ya vinieron los puntos importantes del negocio dentro del fútbol profesional, donde ya había otros intereses de otras personas. Lo que sí quiero aclarar que no porque
haya decisiones de personas que tienen conceptos diferentes a lo que es la voluntad de Dios, a los principios de Dios, nosotros tenemos que cambiar, adecuarnos a ese medio. Pero sí fue una decepción el hecho de ver, encontrarme con esas decisiones de ciertas personas que dejan a un lado la fe, dejan a un lado a Dios para tomar sus decisiones de incorporar a los equipos, a las diferentes categorías, a un jugador o a otro. Entonces, siempre tuve esa ilusión. Recuerdo que un vecino me llevó una vez al Estadio Azteca en la Ciudad de México a ver un partido de la América contra las Chivas. Y al verlos desde el palco más elevado del estadio, ¿no? Decía, bueno, algún día me gustaría estar ahí abajo, ¿no? Pero sin ningún contacto uno lo ve como un sueño inalcanzable. Pero me propuse realmente eso, tuve esa visión de futuro, pero siempre con la fe de que podía lograr la confianza en Dios. Pero también yo quiero aclarar que la confianza en Dios no es que quiera quebrantar el libre albedrío que Él nos dio, ¿no? Sino que es el hecho de que nosotros hice también mi parte, el de prepararme, dedicarme, tener disciplina. Y también algo muy importante, para dedicarme al fútbol, tuve que escanearme tremendamente para saber para qué era bueno, para qué Dios me creó en actividades deportivas. Entonces me dio un talento para jugar al fútbol, entonces ese lo ocupé como un don divino para poder aspirar y para su gloria el hecho de deleitarme jugando al fútbol y deleitar a los aficionados y sobre todo a Dios, ¿no? Que corresponder a ese don tan grande que uno recibió. Y así fue como llegué a Primera División, jugué en el equipo Atlante, también estuve en el Necaxa de Primera División, estuve en el Nesa, Nezahualcóyotl, era nuestra base para jugar, y también jugué en equipos, bueno, participé en un Mundial Juvenil en México 83, la Copa FIFA, tuve la oportunidad también de jugar en Primera División A, con Aguascalientes, los Gallos de Aguascalientes, jugué también en Cancún cuando todavía no había Primera A en Segunda División, y fue muy bonita esa travesía, realmente fueron más de 15 años que estuve en el medio profesional, gracias a Dios, ¿no? Con esa bendición. Sí. Pero yo les comentaba que por un lado está la fe, es el hecho de la confianza en Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte con todo lo que ya les mencioné, que es poner a trabajar nuestro talento al servicio de Dios. Y por otro lado, el aceptar las reglas de Dios, el hecho, los principios, ¿no? Que nos ha proporcionado de jugar con integridad. Y Chema, déjame te pregunto aquí, Chema, porque acabas de tocar un punto muy importante. Nos compartes, ¿verdad?, brevemente tu gran carrera profesional, porque durar 15 años haciendo cualquier disciplina deportiva no es fácil, requiere, como tú bien lo decías, mucha disciplina, mucho esfuerzo. Pero tú mencionas algo muy importante, Chema, y que a veces choca con lo que se le vende sobre todo a los jóvenes hoy en día o a aquellos que están buscando triunfar en áreas deportivas, en cualquier deporte. Pues para triunfar hay que hacer lo que sea. ¿Verdad? No importa lo que tengas que hacer, no importa el papel que tengas que firmar, no importa con quién te tengas que asociar. La cosa es que triunfes y que te vaya bien y que tengas éxito. Entonces, Chema, ¿cómo vamos reconciliando esto? ¿No? Que dices, pues hay que tener disciplina, hay que tener el talento, hay que descubrir para lo que Dios me ha creado, para lo que soy bueno, pero sin comprometerlo en busca de este éxito que al final pues solo es pasajero. Sí, fíjate que es también interesante lo que comentas porque lo puedo resumir parafraseándote, ¿no? El hecho de decir que a veces se piensa que el fin justifica los medios. Te dicen en los equipos, los entrenadores, vamos a salir a ganar a como dé lugar. Pero ese a como dé lugar significa si provocas una riña para que el equipo rival se desconcierte, para que expulsen a un jugador, si mandan a lesionar a un jugador rival. Yo creo que eso es el malentendido. Si por ahí alguien se le ofrece al árbitro o a algún entrenador hacer una táctica diferente a la que habitualmente hace para provocar una derrota, ¿no?, de su equipo, entonces todo eso es donde nosotros nos tenemos que poner a pensar, sí me interesa lograr mi cometido, mi objetivo, pero sí tengo que cuidar mucho cuáles son los medios para lograrlo. Y aquí realmente no hay otra opción que cumplir los principios
de Dios, el principal, que es la verdad, y la verdad es Dios, es decir, ser honestos, ser íntegros y jugar limpio por consecuencia, ¿no? Qué importante lo que mencionas. Recuerdo hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de platicar contigo y de compartir en otro espacio y recuerdo que me hacías una analogía muy linda, no sé si te acuerdas de ella, que decías tú, ¿qué pasa de aquellos padres de familia que de pronto su hijo pues está pequeño, juega deporte, ¿verdad? En la liga infantil y bueno, ganan el campeonato porque bueno, les dieron un gol ilícito, que no era gol, pero se los dieron y al final, bueno, les dan el campeonato. ¿Te acuerdas, Chema? Sí, claro que sí. Fíjate, primero Continúa, lo así que vives. a ver, continúa, tú platícanos, porque tú te la sabes mucho mejor que yo, dinos. No, no, no. Sí, no, yo te decía que primeramente eso también, bueno, se vive a nivel amateur, a nivel profesional, es algo similar. Sí, me refiero que como jugador profesional, a veces te piden cosas que van en contra, ¿no? En contra de los principios y eso lo dejas a un lado. Es una disyuntiva muy fuerte. Y aquí viene a colación lo mismo que te crucifica, ¿no? Si Jesucristo fue crucificado por ser bueno, imagínate, hoy en día sigue haciendo las mismas prácticas. Y aquí viene a colación también lo que en algún momento Jesucristo le decía a sus discípulos, ¿no? Después de que los capacitó y les dijo todas las bendiciones que podían recibir y todos los dones si estaban en gracia. Entre ellas es el hecho de poder curar y a los demás, ¿no? Poder asesorarlos, brindar sabiduría, todos los conceptos que conocemos. Pero ellos decían, aparte de Jesucristo que les dijo, pero van a ser perseguidos. Y todo el mundo se preguntaba, oye, pero perseguidos haciendo el bien. Pues sí. Entonces hoy en día es lo mismo, el que quiere hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, que es con la verdad, va a ser perseguido, va a ser difamado, va a ser aislado, va a ser marginado. Todos los conceptos los conocemos, por eso no hay que extrañarse. Y la anécdota que me comentabas va en esa dirección. Ahora, cuando terminé mi etapa deportiva, que me preparé para ser entrenador de fútbol, me llamó un cierto día un padre de familia que era directivo de un equipo amateur y me dijo que quería contratarme. Entonces yo lo primero que le dije fue, sí, me gustaría, él me decía, bueno, ¿cuánto quieres para que nos dirijas? Le digo, no, yo creo que lo primero es identificarnos en la filosofía que tú persigues con tu equipo y cuál es también la filosofía que yo tengo, porque quizá no empatemos, eso es lo principal. Después viene la cuestión económica, que es secundaria. Entonces me decía, bueno, ¿cómo piensas? Le digo, bueno, te lo voy a poner en una anécdota para que tú puedas ser más claro y esto funcione mejor. Si en el equipo primero vamos a jugar, los capacito para, comparto los principios para jugar. Esas son lejos de las reglas de juego, si aplicamos los principios divinos, con eso es suficiente. Entonces, pero vamos a poner un ejemplo concreto, le dije. ¿Qué te parece que el equipo rival hace un disparo a nuestra portería y pega en el travesaño? La pelota pega en el travesaño y la pelota pica dentro dentro de la portería, ¿no? De la línea de meta adentro de la portería. El árbitro no lo vio que entró y dice que siga la jugada, pero el portero nuestro sí lo vio. Entonces, si el portero está preparado para jugar bajo principios, bajo la verdad, que es Dios, repito, él tiene el deber de decirle al árbitro que sí entró la pelota. Todo el mundo va a decir, oye, estás loco, ¿cómo vas a confesar que fue gol? Es en tu contra. Pues bueno, estás preparado para ganar limpiamente. Entonces, esa fue un ejemplo. También le dije, ¿qué pasa si hay un penalti que el árbitro marca, pero que no fue penalti, que tú lo reconoces que no fue penalti? Es más, el jugador que se lo marcó se resbaló, se trompicó, pero no fue una jugada agresiva del equipo rival. Entonces, ahí el árbitro no lo vamos a hacer quedar mal, solamente si nos dimos cuenta que fue una marca, un criterio del árbitro que se equivocó, nosotros lo que vamos a hacer, tomar la pelota, ponerla en el manchón del tiro penal y tirarla fuera. Y nada más, así nada más. Entonces, cuando termina ya la plática con este directivo, padre de familia, me dice, bueno, José María, déjame tu teléfono y estamos en contacto. Hasta la fecha estoy esperando que me regrese la llamada, ¿no? Eso ya tiene como 10 años que pasó, pero para que vean cómo los criterios que tú manejabas, Omar, de que el fin justifica todo para ellos, ¿no? Pero es muy bueno aclarar siempre cómo juegas tú.
juegas con la fe del deporte, incluyes la fe en tu deporte o la dejas fuera de la reunión del contrato colectivo, ¿no? El contrato con la persona adecuada. Oye, y Chema, y esto no solo es para aquellos que están dentro del campo, no solo es para aquellos directivos a cualquier nivel y para aquellos que lo están practicando, pero este también es un reto y te escucho y bueno, yo también como apasionado de los deportes, como estoy seguro muchos de nuestros televidentes, muchos de los que estamos compartiendo este espacio, que hinchamos, echamos porras, gritamos, hacemos barra por el equipo de nuestra ciudad, los colores con los que crecí, y tú vienes y nos presentas esta visión tan radical, ¿no? De decir, oye, pero es que no, es que mi equipo gane a como dé lugar, o sea, no me importa si es en un penal que no fue o si el balón entró y que no me marquen el gol. Y cómo viene a hacer este choque con todos nosotros y que, Chema, esto nos lleva a ir entendiendo que es que los deportes también tienen una implicación, sobre todo hoy en día, muy fuerte en la vida de las personas y por consiguiente, la vida de las personas se refleja en cómo viven los deportes, ¿no, Chema? Sí, sí, es muy cierto. Hay unos, bueno, comentarios en la sociedad, ¿no? Que dicen, bueno, si quieres conocer a una persona, invítala a jugar cualquier deporte, ¿no? Por ejemplo, si vas a jugar tenis y juegas con una persona y quieres conocerla, si esa persona empieza a darse cuenta de que con la pelota picó adentro y él dice que no, ¿sí? Ya son muestras de que como juegas, vives, es para ir de la mano de tu concepto, ¿no? De lo que estás haciendo el comentario. Es decir, uno tiene que no solamente es prepararse físicamente para el deporte, técnicamente, psicológicamente, hay algo más importante en la preparación de un deportista, que es la preparación espiritual, ¿sí? Y ese aspecto es el más descuidado. Más bien es el que ni se toca, ¿no? Porque aparte dicen, bueno, no metas tu credo en el deporte. Si mencionas a Dios, bueno, eso es como muy cursi. Y yo creo que están equivocados, ¿no? Están equivocados porque si tú juegas con Dios, puedes conseguirlo todo, ¿no? Sí, solo sí, también haces tu parte, ¿no? Para que no le carguemos la responsabilidad total a Dios, porque lo sabemos todos que nos ha dado libre albedrío para tomar nuestras decisiones y correr la suerte que queramos. Aunque sabemos que nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que queramos hacer, pero las consecuencias es así, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Porque es así, están controlados por los principios divinos. Pero en fin, eso yo creo que es muy importante para todos tomarlo en cuenta. Y que también nos ayuda a, porque bueno, claro, solamente estamos hablando y viendo como una perspectiva de aquellos que ganan, de aquellos que triunfan o hacen lo que sean, pues para salir adelante, ¿no? Para ser los campeones, para ser los que ganan y los que están celebrando cuando el árbitro pite el final del partido, del encuentro, de la partida, de lo que sea. Pero Chema, también no podemos olvidar que también estos principios de los que tú hablas, de no dejar a Dios fuera de la jugada, también es para cuando perdemos, porque también hay que saber perder, ¿no, Chema? Sí, sí, sí. Sobre todo hay muchas cosas que pueden ser injustas dentro de un partido, ¿no? Un criterio arbitral puede ser la diferencia, puede ser una lesión de algún compañero, cosas que pueden ser provocadas, ¿no? O pueden ser inducidas. Yo lo que creo es que no, nunca tenemos que desintegrarnos, ¿no? Ni desintegrar nuestra conciencia cuando está formada bajo los principios de Dios. Yo creo que eso es lo más importante, que a pesar de que los números o el marcador sea en contra, tú puedes salir de un partido en paz porque hiciste lo que a ti te correspondía hacer, diste tu máximo esfuerzo, jugaste limpio, jugaste a tu nivel, a tu capacidad, dando lo mejor que puedes dar, respetando al rival, respetando las reglas de juego y sobre todo los principios divinos, ¿no? La integridad, la honestidad para jugar. Entonces, cuando uno termina el partido y el marcador no corresponde a lo que tú esperabas, no hay por qué preocuparse, al contrario, Señor, pues lo di todo bajo el concepto divino, bajo los conceptos terrenales, no funcionó, no hay problema, siempre hay revanchas en la vida y sobre todo también en el deporte.
Así es, siempre hay la segunda oportunidad, siempre hay esa oportunidad de redimir aquello que no pudimos hacer bien o aquel error que cometimos o simplemente, ¿verdad? Pues aquella jugada que no nos salió en este día, pero que habrá la oportunidad. Pero Chema, hemos visto, ¿no? Este principio hace una visión general de la práctica del deporte, lo que esto conlleva, pero también no podemos dejar de hablar de la vida, de la práctica deportiva sin involucrar a la familia. Este semillero, ¿verdad? De donde nacen muchas veces las vocaciones para la disciplina de cualquier deporte, en donde los chicos, en donde los jóvenes empiezan a desarrollar sus talentos y luego que es por medio de la familia, por el apoyo de la familia en muchas situaciones que logran triunfar. Entonces, Chema, la importancia de la familia dentro de la vida de un joven deportista. Bueno, considero que es vital el contacto con padres con la cabeza amueblada, ¿no? Con criterios, con buenos principios, con el temor de Dios, que sabemos que es el respeto a la palabra divina, el reconocer que es nuestro creador, ¿no? Y sobre todo el papel tan importante que juegan los padres, porque sabemos que también nosotros cuando empezamos a practicar un deporte, somos imberbes, ¿no? Somos niños, adolescentes que creemos que lo sabemos todo y a veces hoy en día los conceptos de Dios también no son aceptados, como que no entran al terreno de juego, ¿no? Entonces todo eso, mientras los padres sean firmes en su ejemplo, ¿no? A seguir, que nos transmiten esa devoción por reconocer que hay un Dios, es muy importante. Es muy importante hoy en día y lo ha sido siempre. No obstante, tenemos que seguir luchando, ¿no? Para contrarrestar ese aspecto, porque se cierra la puerta para Dios, como diciendo, pues no te metas en ese camino que es conflictivo. Es más, se nos dice de Dios y de política, mejor no hablemos para no tener enemistades. Y yo creo que serían los dos tópicos más importantes para hablar todos los días. Sí, todos los días, porque hay que reconocer que hay un creador, que alguien nos creó, ¿no? Y que hay un solo credo también, porque Dios solamente creó una iglesia, ¿no? Sino, y es la iglesia católica, y de esta partida, de este origen, nosotros tenemos que decir que alguien miente, ¿no? Porque hoy en día con tantos credos que han inventado, o tantas iglesias que han inventado, sabemos que alguien está mintiendo, ¿no? Y que solamente existe una iglesia y es la iglesia católica. Entonces, eso es el camino que primero tenemos que entender y fortalecer la familia. El hecho de que una familia unida crea hijos con una confianza plena, ¿sí? Con un crecimiento diferente, un crecimiento bien encauzado. Y que Chema, por ejemplo, ahorita que estás mencionando todo esto de fortalecer la familia, de partir desde la iglesia, de partir desde la fe, y esto es algo que no podemos dejar de hacer hincapié, porque Chema, y te pregunto, ¿verdad? Quizás en algunas situaciones tristemente a lo mejor esté pasando. ¿Qué pasa con aquella familia que deciden apoyar pues a su hijo, a su hija que está desarrollándose en alguna disciplina deportiva, pero sucede que pues el domingo tiene torneo y pues el torneo va a ser de todo el día y la familia conscientemente dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues mejor no vamos a misa porque pues primero está la carrera de ella para que triunfe, para que salga adelante. Entonces, familias en estas situaciones, personas en estas situaciones, ¿qué les compartimos? ¿Qué les decimos para decirles, oigan, pues sí, bendito sea Dios que tiene esta carrera, que está desarrollándose, pero no podemos dejar al lado ni poner a Dios a un costado para cuando tengamos tiempo? Sí, yo creo que eso es, previamente a cualquier compromiso, es establecer nuestras prioridades, ¿no? Si no tenemos prioridades, vamos a ser como las hojas cuando se presenta el viento, ¿no? Vamos a ir en la dirección que nos quiera llevar el viento. Pero cuando ya uno está bien dirigido, bien conceptualizado de lo que quiere para la vida, yo creo que los padres son los que nos han inculcado en esa dirección y nosotros vamos reforzando ese camino de tal manera que los compromisos que puede tener una persona siempre tienen que ser viendo la agenda que tiene uno con Dios, ¿no? Y si nos permite el hecho de adecuar otros compromisos, ¿no?
pero efectivamente, primero tenemos que poner a Dios en nuestras vidas y a veces hasta la misma familia quedaría en segundo o tercer lugar, no por menospreciarlos, pero primero está Dios. Si hay una disyuntiva, por ejemplo, de qué pasa cuando un miembro de la familia pudiera cometer un acto ilícito, ¿no? Entonces te preguntan, oye, tu hijo se robó una sandía. No, no, no se la robó, no. O sea, es el hecho de decir, yo sé que quiero mi familia, pero primero está Dios que me dio el principio de la honestidad y debo de decir la verdad, ¿no? Entonces, siempre hay prioridades y esas son las que nos van a dar la paz interior para seguir funcionando en la vida. Y que Chema, esto que estás mencionando es de vital importancia porque el día de mañana ese chico, ese joven, que si logra desarrollar sus capacidades dentro del ámbito deportivo y llega a triunfar, pues va a tener una base sólida para evitar aquello que nos has venido diciendo en varias ocasiones, Chema, no esconder su fe. No esconder sus creencias, no esconder el credo, no esconder quién es como persona por simplemente quedar bien con todo mundo. Entonces, hacer ese hincapié, Chema, de que los principios que se incluyen en el hogar, en la familia después, es en lo que convierten a la persona en este futuro deportista que si llega a triunfar, pues será una persona de bien y de un bien todavía mayor. Sí, sí, tienes toda la razón y fíjate, vale la pena mencionar que cuando terminé mi carrera de futbolista, participé en la Asociación de Futbolistas Profesionales de México y después formamos un sindicato de futbolistas. Y el sindicato no había nacido para pelear, para pasarte la vida en los tribunales, en litigios, ¿no? Nació para algo más y más importante. Quisimos formar un centro de formación humana y futbolística, donde los chicos se iban a formar académicamente, ¿sí? Futbolísticamente, pero también algo muy importante, espiritualmente. Entonces, es una mesa completa de 4 patas, donde los aspectos, el principal es el aspecto espiritual, el formarte como persona, y si te formas con base a los principios divinos, es una garantía que vas a tener éxito en tu vida. Y el éxito no lo vamos a ver como que te lleve las medallas o que te vuelvas famoso o millonario, en que realmente des gloria a Dios a través de los talentos que te ha dado, que los pongas al servicio de la comunidad, a tu servicio, haciéndote una persona feliz, ¿no? Y sobre todo para la gloria de Dios, que es el hecho de justificar por qué estás existiendo. Qué importante todo esto que mencionas, ir formando a la persona de manera completa y como bien lo dices, en primer lugar, su relación con el Señor, ir fomentando este encuentro con Cristo en el día a día, porque como en el deporte, en la vida de fe también se requiere, Chema, la disciplina. Estamos a 1 minuto y medio de tomar la pausa, pero háblanos un poquito y después continuaremos en el segundo segmento. Háblanos en este momento un poquito de lo que significa la disciplina para aquellos que quieren realizar en un futuro una disciplina deportiva de manera profesional. Es estructurar tus prioridades que debes realizar para conseguir tus metas. Es la consistencia, la responsabilidad, la constancia de tu propósito a través de poner en segundo lugar todo lo que no coincide con tu meta. Y siempre, reitero, con la confianza de que Dios va a caminar contigo en esa dirección. Qué importante esto que menciona, reiterarlo incansablemente, que Dios va a caminar con nosotros, no importa lo que suceda y al final siempre tendremos la victoria en el Señor. Recuerde, quiere conectar con nosotros, tiene algún comentario, alguna sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde que ya también estamos en Facebook, por favor, dele like a nuestra página de Facebook y síganos. Todas las semanas estamos poniendo los programas. @perspectiva EWTN en Facebook. No se vaya, regresamos después de esta pequeña pausa.
Regresamos a Perspectiva Católica. Yo soy Omar Aguilar y hoy estamos hablando de los deportes y la fe. Y para esto tenemos a nuestro invitado desde Texas, José María Huerta, el Chema Huerta, futbolista profesional por 15 años y que hoy está con nosotros pues compartiéndonos un poco acerca de su experiencia de vida, de su experiencia particular realizando el deporte, el fútbol de manera particular, profesionalmente por 15 años, pero también dándonos algunos consejos y algunas ideas de cómo podemos complementar estas dos áreas, nuestra fe con el deporte. Chema, antes de irnos a la pausa, empezabas a hablar acerca de esta mesa, decías tú, de estas cuatro patas para ayudar a aquellas personas, aquellos deportistas, para crecer completamente. Y te hacía yo la pregunta justo antes de ir a la pausa. La disciplina, nos hablabas un poco de la disciplina, de lo que esto significa. También otra área muy importante que conlleva todo esto es también la consistencia, el compromiso. Háblanos un poco acerca de lo que significa comprometerse realmente a desarrollar una disciplina deportiva. Esto significa el hecho de tener disciplina para practicar un deporte, es renunciar a muchas cosas que pueden dañar este proyecto que hemos emprendido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando decidí dedicarme al fútbol, pues empecé en fuerzas básicas del equipo Atlante, pero yo sabía que estaba estudiando y terminando de estudiar, llegaba a su casa, mi mamá me preparaba algo de comer y ya salía directamente al entrenamiento, pero también regresaba del entrenamiento, tenía la responsabilidad de hacer mis tareas, ¿sí? Y también cuidarme, descansar de lo que significa el esfuerzo físico de haber entrenado, porque lo hacía cada día, era diario. Entonces, ¿qué pasa los fines de semana? Uno como adolescente quiere divertirse, pero yo sabía que debía renunciar a muchas cosas que antes hacía, como era desvelarme, como era ir a fiestas. Nunca me gustó tomar, eso no fue una debilidad, pero sí el hecho de ir a fiestas y excederse en las horas para regresar a casa. Entonces, esas renuncias, el alimentarme bien, lo cuidaba mucho, y eso debe ser consistentemente, ¿sí? Permanentemente. Y a veces regresaba de entrenar y también uno tenía su novia y la novia decía, quiero verte, decía, si realmente me amas, tú sabes que el proyecto que estoy emprendiendo implica descanso, nos podemos ver otro día. Entonces, todo eso, que resulta que la novia a veces se enojaba y dejaba de ser novia, pero decía, yo me propuse una meta que implica dedicación, que implica conciencia, que implica disciplina y no se puede romper. O llegaba a la casa o el sábado después de un entrenamiento o un partido y me decía la familia, había fiesta, me decía, oye, quédate y platica con nosotros, pero ya querían que me quedara varias horas y decían, no, gracias, yo me paso a retirar. Y hasta decían que, oye, no cambies, ¿no? Ahora ya piensas diferente. Le digo, no, siempre he pensado igual, pero yo no me puedo desvelar. Tengo un propósito de llegar al fútbol profesional y las desveladas no se lleva con el profesionalismo, ¿no? Con un deporte de ese nivel. Entonces todo eso te crea enemistades a veces, ¿sí? Pero no importa. O en el mismo fraccionamiento donde vivíamos, los propios amigos del barrio me decían, oye, vente a la banca, ¿no? Donde platicábamos, donde a muchos les gustaba tomar, y yo también renuncié a eso, todo ese tipo de cosas. Entonces lleva a un precio de persecución también por la sociedad, porque no creen que te creen exagerado, pero es el hecho de hacer un compromiso contigo mismo y sobre todo el pedir a Dios que te dé esa fuerza para resistir, ¿no? Para las debilidades que pudieras tener en el camino, ¿sí? Y los obstáculos, los desafíos que esto implica también. Y que también, Chema, continuando con este tema, que también no solo obstáculos, pero a veces los éxitos pequeños, porque también no podemos olvidar a aquellos que de pronto, ¿verdad? Pues empiezan a tener un poquito de éxito, de pronto empiezan a avanzar y pues empiezan a tener ciertos beneficios, por así decirlo, ciertos lujos,
¿verdad? Ciertos placeres que no tenían antes y de pronto, tristemente, se dejan llevar por esto y voltean la mirada de la meta principal. Entonces también, Chema, tener cuidado, ¿no? Y estar atento a los pequeños éxitos que se van dando y no desconcentrarse de la meta final. Sí, y fíjate que es el hecho también, ahora uno lo ve más claro, ¿no? Ya que recorrió uno ese camino, de decir, a ver, ¿qué es el éxito realmente, no? ¿Qué es el éxito realmente? Porque hay una confusión y eso yo creo que nos han adoctrinado por décadas los medios de comunicación, los poderosos que no conocemos, ¿no? Del hecho de decir, no, si tú consigues un vehículo último modelo, vas a ser una persona perseguida, ¿no? Que vas a recoger 5 chicas por kilómetro, ¿no? Vas a llevar una vida placentera, si tú vas a fiestas y te reúnes con gente rica. Entonces, hay un concepto mal entendido que prefieren que las personas, para que valgan, el tener y se olvidan del ser. Entonces, todo es vanagloria, todo es vanidad, todo es egocentrismo. En esa dirección nos van creando, nos va creando la sociedad y nos vamos olvidando de que es mejor ser que tener, que primero tienes que crecer como persona, crecer bajo principios, bajo las virtudes que Dios te dio, desarrollarlas. ¿Sí? Esos conceptos son los que te van a dar el poderío y el verdadero éxito. Yo una vez en México recuerdo que fui a una conferencia de una revista que decía que iban a mostrar a los empresarios más exitosos, ¿no? Entonces me acuerdo que levanté la mano y le pregunté al expositor, que es el autor de esa revista, le decía, ¿y tú te pusiste a pensar el éxito de estas personas solamente es económico, ¿no? Porque ¿qué otra cosa tienen estas personas que estás mencionando? Y dice, bueno, sí. Entonces, cuando escuchamos la palabra éxito, todos, la mayoría, como estamos adoctrinados, pensamos que es la persona más famosa, la persona con más dinero, la persona que tiene el mayor número de propiedades, la persona que puede viajar, en fin, y es un error. Es un error. Entonces tenemos que revertir ese concepto a través de que es más importante para una persona el ser. Si una persona es honesta y ese principio lo tiene muy arraigado, es garantía de que ese chico, por ejemplo, que es honesto, cuando tenga una novia y mañana la convierta en su esposa, es garantía de que ese matrimonio va a estar feliz toda la vida, porque hay honestidad como principio, hay verdad, y la verdad es el común denominador, y sabemos que es Dios. Y también esta verdad, ¿verdad? Que es Dios mismo y que nos ayuda a la disciplina, a la constancia, a la honestidad. También dentro del deporte y dentro de la fe tiene este otro aspecto, Chema, que es la fraternidad, que es el reconocer que inclusive aquellos deportes que se practican o que pudiéramos pensar e imaginar, bueno, es que lo realiza solo, no sé, estoy pensando tal vez del tenis o del golf, de algunas, o del boxeo, ¿no? De algunas disciplinas que vemos solo a un atleta enfrentando a otro atleta, pero no están solos, hay todo un equipo de trabajo, hay todo un equipo de coaches, de compañeros que trabajan juntos para que lleguen a este momento a desarrollar su disciplina. Entonces, Chema, también la importancia en el deporte y compaginarlo con la fe de que nos llama a la fraternidad y a salir del egoísmo y salir de nosotros mismos, ¿no, Chema? Sí, yo creo que el éxito podemos hacerlo como corresponde, el que todos crezcamos, ¿no? Que todos logremos nuestras respectivas metas a través del esfuerzo personal y el hecho de compartir también tus conocimientos, de compartir tu esfuerzo, ¿no? Para que otros también salgan adelante. Yo creo que es muy importante en las instituciones, primero en la familia, definir una filosofía de vida. Y esa filosofía sabemos que debe de estar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y hacer cadenas, ¿no? El hecho de formar grupo de familias con esa misma filosofía que lo encontramos en la iglesia, y de esa manera ser ejemplares, porque bien se dice que es mejor ver un sermón que escucharlo, ¿no? Entonces, ser modelos a seguir
no críticos, no gente que censura, sino ser luz para todos a través del ejemplo. Entonces, es una necesidad que podemos hoy, pues sí, disminuir a través de que nos vean las personas, que nos vean los niños, los adolescentes, con conceptos diferentes de cómo deben enfrentarse a todos los retos que hoy en día tienen y que pueden jugar con Dios y que Dios va a reforzar su voluntad para que todo llegue a su meta. Y también involucrar a Dios. Me encanta esto que acabas de mencionar, Chema. Pueden jugar con Dios, puedes invitar a Dios al campo, porque Dios está de tu lado y juega contigo, juega para ti y juega por ti. Me ha encantado, Chema, esto que acabas de decir. Pero ¿qué pasa también cuando de pronto sucede que dentro de la familia o dentro del núcleo del deportista hay un obstinamiento y que busca, como ya lo venimos diciendo, ¿no? Que busca a cualquier costa a que triunfe? Es que tú vas a ser, no sé, tú vas a ser boxeador profesional y al chico después de la primera pelea pues se dio cuenta que los golpes no es lo suyo, pero es como el padre cuando era joven quiso ser boxeador y no pudo, pues ahora quiere desarrollar y proyectar su sueño en su hijo y a cualquier costa pues que sea boxeador profesional. ¿Qué pasa ahí, no? También hay que tener cuidado en eso, en no tener esta necedad deportiva que al contrario pues es contraproducente y no ayuda a nuestros hijos. Sí, fíjate que me gustaría ilustrar lo que tú comentas con un ejemplo que viví aquí en este país cuando llegué. Formé dos equipos, me inscribí en la ciudad de Garland como entrenador voluntario y me asignaban dos equipos, uno para niñas y otro para niños. Entonces empecé a enseñar los principios futbolísticos y sobre todo dejarlos jugar, ¿no? Que se divirtieran y que aprendieran jugando como debe de ser. Y me acuerdo bajo principios, ¿no? Los principios que ya mencionamos, la disciplina, la honestidad, la integridad, el compañerismo, el amor para jugar un deporte y también para no hacerle daño al prójimo, ¿no? Al rival. Todos los conceptos que conocemos que son unánimes para que funcione y estés en paz con tu conciencia. Y así los niños, yo les decía a jugar, les enseñaba las cuestiones técnicas, futbolísticas y sobre todo los buenos, reforzando lo que los padres también les habían enseñado, sus modales, bueno, reforzándolos en el terreno de juego. ¿Y qué pasó? Pues ellos estaban angustiados porque los papás en los partidos les decían otras cosas en los momentos de descanso totalmente contrarias a lo que yo les decía, ¿no? Yo recuerdo que un muchachito de repente estaba, en lugar de jugar alegremente por toda la cancha, él bajó, casi se pone de portero para evitar que nos hiciera un gol. Le digo, oye, pero ¿qué te pasa? Diviértete. Y él dice, no, es que mi mamá me dice que tengo que bajar para que no me hagan goles. Digo, bueno, después hablé con su mamá, le dije, señora, usted tiene un rol de aficionada, viene a la cancha, pero el día que si usted quiere ser entrenadora, vaya y regístrese en la ciudad de Garland para que se convierta en entrenadora, pero no deje jugar a su hijo, déjelo divertirse, porque está para divertirse. Entonces, es bien importante el hecho de cambiar la idiosincrasia de la sociedad, porque estamos equivocados hoy en día como funciona aquí, como Estados Unidos es un país de a ganar, ganas o ganas, pues sí, es un país exitoso en ese aspecto, pero en el aspecto medular, esencial de nuestras vidas, estamos fallando porque ver, si jugamos limpios, si jugamos, nos divertimos y aprendemos jugando, podemos disfrutar más de la vida y sobre todo darle gloria a Dios a través de nuestras virtudes. Oye, Chema, pero pues de nuevo otro reto más que nos lanzas. Yo creo que a lo largo de este programa nos has dejado bastantes retos para considerar, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa cuando, bueno, así he crecido? O sea, a mí me enseñaron de que pues yo tengo que ganar a como dé lugar y no importa cómo sea, pero tenemos que ganar. Entonces, ¿cómo vamos recalibrando? ¿Cómo vamos reconstruyendo nuestro concepto del deporte para ya aquellas personas mayores, personas adultas, ¿no? Que crecieron, como dices tú, con esta mentalidad, ganar no importa cómo sea, para ir descubriendo que sí, es importante ganar, pero lo más importante es practicar esta disciplina con amor, con alegría y sobre todo, pensando también en el prójimo. ¿Cómo nos vamos recalibrando, Chema?
Bueno, yo creo que primero en lo individual, nosotros recibir una buena instrucción, ¿no? Instrucción de nuestra religión, ¿no? Que es el todo, el llevar a la vida real todo nuestro conocimiento de nuestro credo católico, nuestros principios católicos y darles vida en nuestro centro de trabajo, en el deporte, que estamos hablando del deporte, si eres entrenador, si eres padre de familia, que estos conceptos fluyan, pero es un cambio de paradigma que necesita hacer el mundo. Y lógico, tenemos que empezar por algo, ¿no? En nuestro 4x4, hacer visible estos principios. Y de esta manera yo creo que va a ir creciendo y cambiando ese paradigma equivocado. Hoy en día no basta, serás marginado, serás rechazado de la sociedad, del mundo deportivo, si tú quieres aplicar los principios de Dios. Esa es una realidad, porque Dios no entra a la junta de presidentes de los clubes, no entra a las juntas o a las sesiones con el entrenador por los criterios que hoy existen. Aunque seas creyente, seas católico, eso al contrario te marginan, te marginan. Entonces una lucha que es característica de nuestro credo, ¿no? Si Jesucristo lo vivió, ¿qué podemos esperar nosotros? Hacer el bien que le causó una crucifixión, ¿no? Ahora sí, le dice el mundo por metiche, ahí te va la crucifixión. Y eso sabemos que fue una canallada, ¿no? Eso fue algo tremendo. Y hoy en día se repite, pero por eso también sabemos que este no es el final, que hay una vida eterna donde podemos realmente sí ser felices. ¿Qué reto nos vuelves a lanzar, ¿no? Pues bueno, si queremos practicar el deporte, si queremos disfrutar el deporte y si queremos realmente darle el verdadero sentido, pues aprendamos de nuestra fe, escuchemos el Evangelio, ¿verdad? Practiquemos los principios de nuestra fe, vivamos los 10 mandamientos que dice la Santa Madre Iglesia, que nos pide Jesús, y eso nos hará buenas personas y por consiguiente, Chema, pues en cualquier disciplina que hagamos, incluido el deporte, pues nos va a hacer buenas personas. Porque Chema, mencionas algo bien importante ahora, tú dices, bueno, tristemente pues a Jesús no lo invitan a las reuniones para organizar las ligas, los torneos, ya sea amateur, profesional, de cualquier disciplina en el mundo entero, ¿verdad? Pues a Jesús no lo invitan, ¿verdad? Cuando se organizan los grandes torneos, las grandes copas del mundo, a Jesús no lo invitan tampoco, ¿verdad? Cuando se firman los contratos de publicidad, de mercadotecnia, de todo esto. Pero sin embargo, el deportista está ahí en todas estas etapas. Entonces la importancia es que, una vez más, que el deportista esté bien cimentado en su fe y sobre todo algo que a veces puede ser un reto muy grande y que en el papado de San Juan Pablo II pues lo oímos hasta el cansancio, ¿verdad? De manera muy clara, esta invitación a no tener miedo, Chema. Sí, fíjate, ese concepto es muy interesante. Yo sé que el miedo, es más, existe siempre que vas a enfrentar un reto, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando te acuerdas de todo tu arsenal, de tu formación católica, te das cuenta que ese miedo se convierte en valentía, ¿no? Para enfrentar los desafíos que día con día estamos viviendo. Y yo creo que el camino a seguir, el hecho de fortalecernos espiritualmente como principal motor para avanzar en nuestras actividades cotidianas, en el deporte sobre todo, que es el tema de conversación, y a pesar de los pesares, no cambiar nuestras convicciones, nuestros principios por un plato de lentejas, ¿no? Es decir, el mundo ofrece muchas cosas, pero nosotros no podemos cambiar, no debemos romper nuestro pacto con Dios, que es nuestro creador, a pesar de los pesares. Yo sé que para el mundo el éxito es otra cosa, son estadísticas, son muchas cosas diferentes a lo que Dios quiere, pero nosotros podríamos vivir en paz, con alegría, con felicidad, por decisión, no por condicionamiento alguno, y sobre todo los conceptos que hoy en día están en juego para desaparecer las convicciones de las personas. Oye, Chema, y nos quedan unos minutos, pero no quiero dejar irte sin preguntarte. Bueno, y continuaste esta misión de coach, de entrenador, te han seguido buscando, has seguido hablando. ¿Cómo estás ahorita en ese aspecto? ¿Y cómo te sientes después de toda tu vida entregada al deporte? ¿Cómo te sientes ahora que volteas y dices, wow,
Pues gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Pues fíjate que siempre he querido, bueno, cuando llegué a este país también vine con una convicción de crear un club de fútbol, ¿no? Donde el valor agregado sea la formación humana. Y yo creo que aquí, como en el mundo, no compite nadie por ser buena persona, compiten por ganar más dinero. Y yo creo que quien se dedique a formar personas con espiritualidad van a tener el éxito debido. Yo ejerzo mi carrera como contador, gracias a Dios pude estudiar en México, aquí también reforcé mis estudios en contabilidad, una maestría en contabilidad, también estudié para entrenador de fútbol, en México logré mi título, aquí vine, también tuve un descalabro en el aspecto de que fui a estudiar para mi licencia B y también se presentaban los obstáculos, las mafias de cómo pienso, ¿no? Entonces hubo diferencias al respecto, pero la preparación la tengo. He ejercido aquí como entrenador, doy clases de soccer a los niños que requieren de mis servicios y siempre estoy al servicio de esos conceptos, pero siempre combino como prioridad los valores, los principios para que ellos puedan lograr sus metas. Si no hay principios, y principios no solamente casuales, son los principios divinos, los principios de Dios, de integridad, que es el concepto total, para que puedan conseguir las metas. Entonces, en eso estoy, atiendo principalmente mi carrera hoy en día de contador, pero no descuido el hecho de poder influir en los chicos, también dando cursos de liderazgo. Algo que mencionas ahora mismo y me gustaría extenderlo un poco más. Dices tú, nadie compite para ser buena persona, todos compiten para ganar. De nuevo, parece ser una contraposición, ¿no? Porque pensamos, bueno, si practico el deporte, si juego fútbol, si juego básquetbol, ¿verdad? Tengo que jugar para ganar, o sea, es lo único que debe de importar. Y tú dices, competir para ser buena persona. ¿Qué significa esto para el Chema Huerta, competir para ser buena persona? Bueno, si nosotros partimos de que Dios nos creó con un propósito, ¿no? Existencial, para darle gloria a Él y para a través de nosotros, diferentes dones que tenemos cada persona, para crear una fraternidad donde todos podamos crecer y estar a gusto, estar en paz. Y si nosotros no vemos eso como principal objetivo, una buena persona puede ser mejor futbolista, pero no al revés. Si eres mejor futbolista y te dedicas solamente a eso, ser persona lo vas a dejar en tercer grado y nunca te vas a convertir en mejor persona. Y yo creo que para ser una persona completa, necesitamos primero buscar el ser, lo esencial, ¿no? Ser buenas personas, con principios, con virtudes fortalecidas, y después lo demás viene por añadidura, ¿no? Tienes un talento para un deporte, pues dedícate, entrena disciplinadamente, sí, cuídate, ejerce tu talento y de esa manera vamos a poder conseguir ese llamado propósito, ¿no? Final. Qué importante consejo que nos da Chema. Estamos a nada de terminar, pero de nuevo, pues un mensaje para todos aquellos que no practicamos ninguna disciplina deportiva, que simplemente somos aficionados y algunos muy apasionados, ¿verdad? Pero todos aquellos que estamos alrededor de los deportes, ¿qué nos invitas? ¿Qué nos dices a todos nosotros de nuevo? Que lo vemos desde afuera, que no estamos en la cancha. Bueno, yo creo que sí tenemos que moderar nuestra entrega para ver los deportes, porque sabemos de antemano que no se están haciendo bien las cosas bajo principios en el deporte profesional en el mundo, ¿sí? Entonces, ser mesurados, ser cautos, de que no dejarnos engañar, porque hay muchas cosas que están pasando fuera de ética profesional en los deportes respectivos. Entonces, lo mejor es el hecho de ver un partido con toda la madurez del mundo, si me voy a dedicar, pero nunca ponerlo ni siquiera como prioridad ante una situación de estar con Dios, vaya, como ir a misa, por ejemplo, que son los domingos cuando son los partidos, que tienen esas disyuntivas. ¿Ves el partido? Sí, claro, después voy a misa. Yo creo que ahí es un ejemplo claro de que si tenemos que reclasificar nuestras prioridades y siempre poner a Dios como centro de nuestra vida y todo lo demás se acomoda.
Ujú. Y en este momento, ser una persona completa significa en el deporte y en todas las actividades humanas el hecho de aplicar los mismos principios. Pues con esto nos vamos a quedar. Chema, muchísimas gracias por acompañarnos y tantos retos que nos lanzaste en este programa. Nos quedamos con este, ¿no? Poner al Señor siempre primero. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Recuerde que también estamos en Facebook. Dele like a nuestra página. Síganos, Perspectiva EWTN. Recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.